Bueno, nos toca ahora trabajar este problema donde también nos piden determinar la altura final y caudales finales o de salidas para los diferentes intervalos de hora, graficar el hidrograma de entrada y de salida. Acá tenemos el hidrograma de entrada, nos falta aquí incorporar el de salida. Y bueno, empezamos a ver nuestra información de partida. Generalmente tenemos acá la información de batimetría con 2 puntos, y ajustar una función lineal, una recta, pues habíamos comentado que no está nada mal por tener 2 puntos. Y bueno, acá ya está trabajado, tenemos la relación altura-volumen y volumen-altura, que es una funcióncita lineal nada más, pero habíamos visto que si tendríamos, por ejemplo, déjame borrar esto, si tendríamos, por ejemplo, tendríamos 3 puntos, tal vez la mejor opción estaría en ajustar aquí una función, por ejemplo, esta de segundo grado, este polinomio de segundo grado, tal vez una logarítmica, una exponencial. Eso va a estar en función a la batimetría, ¿no? En este caso 2 puntos está bien trabajar una función lineal. Ahí está nuestro hidrograma de entrada, y aquí está nuestro esquema con el que vamos a ir trabajando. Este vertedero es algo interesante, no solamente va a salir el caudal por encima de la cresta del vertedero, un caudal 1, sino que también vamos a presentar una compuerta, entonces vamos a tener un caudal 2. Vamos a tener un caudal que sale por encima y por debajo del vertedero. También tenemos ciertas dimensiones muy importantes. Por ejemplo, nos dicen que la altura inicial es igual a 20 metros. Inicialmente en el embalse tenemos este nivel, que son 20 metros, y nos dicen que esta alturita vertical de la compuerta es 1 metro y esta longitud son 20 metros. Bien, entonces también nos comentan que esta altura de acá, desde la cresta del vertedero de demasía hacia el nivel más bajo, nos dicen que son 19 metros. Y bueno, estos 18.5 ya lo podremos calcular, ¿no? Es la distancia desde la cresta del vertedero hacia el centroide de la compuerta, que solamente sería 19 menos la mitad de 1,05 m, tenemos 18.5. Algo muy importante aclarar es de que tal vez estos 20 metros podrían ser medidos a partir del nivel hacia este nivel más bajo, pero esta región que está un poco ahí hechurada es un volumencito muerto que pueden resultar ser sedimentos. Entonces para este ejemplito los 20 metros son desde el nivel hacia este nivel más bajo. Este sería el nivel más bajo en resumen. Entonces empecemos a darle solución. Esto no lo tomemos en cuenta. Empecemos a darle solución. Empecemos a definir nuestros caudales. Los caudales son K tirante a la 3 medios para encima de la cresta del vertedero, y para la compuerta sería K2 por tirante a la 1. Entonces habíamos visto que estas ecuaciones solamente son trabajadas a partir de estas ecuaciones de acá para una cresta de libre o no controladas a la 3 medios. Para orificios o compuertas era H a la 1 medio. Entonces acá es un poquito más trabajado. Los valores de K1 y K2 son valores constantes conocidos. Por ejemplo, para acá el coeficiente de descarga 1, acá para la compuerta es 1.6, esto es constante, la longitud es 20 metros. Y acá para el caudal 2 tenemos igual coeficiente de descarga, sería 1.3, constante, el área 2 sería 1 metro por 20 metros para la compuerta. Entonces de esa forma también podemos determinar los valores K1 y K2. Esta información puede también tal vez ser una información de partida. En este caso tuvimos que determinarlo. Bueno, estos tirantes también lo podemos poner en función a la altura final, trabajarlos en función a la altura final, y simplemente sería, por ejemplo, altura final menos 19 o altura final menos 0.5, ¿no? Los valores de los tirantes. Identifiquemos un poquito mejor para que esto esté un poquito más comprendido, esto de los tirantes, y me voy a acercar un poquito más acá. Aquí está nuestro esquema. Para el caudal 1 el tirante va a ser que este tirante siempre va a ser el pelo del agua, desde el pelo del agua hacia la cresta del vertedero de demasía. Entonces ese es el tirante 1 para este caudal 1. Para la compuerta el tirante 2 siempre va a ser el pelo del agua hasta el centroide de la compuerta. Entonces este va a ser siempre nuestro tirante 2. Entonces pasa algo muy interesante a medida que empiece a ingresar este caudal de entrada. Puede suceder que
este nivel aumente o bueno, llegue a disminuir. Entonces vamos a poner de esta, déjame poner esto por ejemplo. Desde acá, desde este nivel más bajo, y acá tenemos una flechita, si el nivel aumenta, y esta sería la altura final, si este nivel aumenta, sería esa la altura final, pues si te das cuenta, el tirante también aumentaría. Y de la misma forma, si esta altura final, este nivel aumenta, esa sería la altura final a la que puede llegar, aumenta la altura final, el tirante 2 también va a aumentar. Entonces, si ponemos estos tirantes en función a la altura final que podemos llegar a obtener para los diferentes intervalos, podríamos decir que este tirante 1 sería a la altura final que llegue menos los 19 metros, entonces de que ya estoy poniendo el tirante en función a esa altura final. El tirante 2 de la misma forma sería altura final, si esto aumenta o disminuye, menos 0.5, ese sería el tirante 2. Entonces lo estoy poniendo todo en función a una variable, en este caso a la altura final, que esto nos va a ayudar bastante a simplificar un poquito nuestro problema, nos va a ayudar bastante en nuestros cálculos. Bien, ahora también es muy importante definir algunos escenarios. Por ejemplo, definir tenemos un escenario donde tenemos caudal por arriba y por debajo, y simplemente sería la suma del caudal 1 más caudal 2, y lo vamos a caracterizar con dos estrellitas. Y va a haber el caso donde también, si el nivel llega hasta acá abajo, donde está por debajo del vertedero, entonces no va a haber un tirante 1, entonces no va a haber un caudal 1, y va a haber ese escenario donde solamente va a haber caudal que está saliendo por la compuerta. Bien, entonces ya tenemos determinado los caudales, tenemos definido los tirantes, la altura inicial, ya podemos trabajar, hacer el tránsito de avenidas para nuestro primer intervalo de hora, donde tenemos un caudal de entrada de 200 metros cúbicos segundo. Entonces empecemos a trabajar nuestros cálculos. Vamos a trabajar con el método analítico, el método Solver, que nos permite calcular de manera directa e inmediata la solución exacta, y no así trabajar por ensayo y error. La idea estaba entonces por ejemplo, digo que para trabajar este método, la altura final calculada menos altura asumida igual a 0, siendo que la altura calculada simplemente reemplazo acá mi relación altura-volumen, y esa relación altura-volumen simplemente sería esta de acá, la relación altura-volumen 0.1 volumen más 2, 0.1 volumen más 2, y aquí está la altura final asumida, le voy a poner directamente la altura final nada más. Acá en el volumen final reemplazamos acá esta ecuacióncita que es derivada de la ecuación de la continuidad ya discretizada, solamente despejamos el volumen final, eso reemplazo acá, y es con esta ecuación las que vamos a ir trabajando para nuestros diferentes intervalos de hora. Este output es algo especial, es el con dos estrellitas porque inicialmente el caudal está saliendo por arriba y por debajo del vertedero de Maciel. Bien, entonces empecemos a reemplazar nuestros cálculos. Esta ecuacióncita la vamos a tener todo en función a la altura final, y vamos a calcular directamente esta altura final. Pero veamos, vamos reemplazando nuestros valores. El volumen inicial, por ejemplo, es 180, el input en nuestro primer intervalo de hora es 200, el intervalo de tiempo es 3600, y con esto ya lo tengo en unidades de metros cúbicos. Lo divido entre 1 por 10 a la 6 para tenerlo en hectómetros cúbicos, igual que el volumen inicial, y el output es todo esto, ¿no? Todo esto el output. Todo esto es el output, y aquí tengo luego más 2 menos la altura final igual a 0. Bien, este output ya lo habíamos visto, aquí está este output, pero sabemos que el valor del output tenemos que trabajarlo con esta ecuación, bueno, aquí un poquito muy general, donde K conocemos, podemos calcular esos valores de K. Aquí está.
aquí vamos a explicarlo un poquito mejor. A ver, esto me va a explicar un poco. Ya, voy a traerlo mejor acá. Ya, mucho mejor. Tenemos esto de que es el valor del output, entonces es el valor del output, y este valor del output aquí en la ecuación general es igual a K por tirante 1 más tirante 2 promedio, porque el output habíamos considerado que para el intervalo de hora es un output promedio, y este output, este tirante promedio es el tirante que gobierna para este intervalo de hora o en el intervalo de hora. Entonces este tirante es especial, es un tirante promedio para tener este output promedio, pero este tirante promedio es ese tirante que gobierna todo ese intervalo y se lo calcula de esta manera. Entonces de ahí que acá teníamos 141.742 por tirante a la 3 medios, pero este tirante es el tirante promedio, ¿no? Y luego lo mismo multiplicado por 3600 el intervalo de tiempo, el factor de conversión, y para el otro, para el que sale, para el caudal que sale por la compuerta, que es este de acá, 115.165, lo mismo, este tirante es un tirante promedio elevado a la 1 medio multiplicado por 3600 y ahí su factor de conversión. Entonces de esta manera nosotros calculamos los caudales salida promedio que salen constantes para los diferentes intervalos de tiempo. Bueno, donde ese n era un medio para los orificios o compuertas y 3 medios para los vertederos, ¿no? Ese K, por ejemplo, ya son valorcitos que podemos calcular y lo hemos calculado. Bien, a ver, continuamos con nuestros calculitos. Habíamos visto, por ejemplo, acá que acá tenemos entonces, acá tenemos el tirante inicial y más tirante final, y este tirante inicial que corresponde para el vertedero de masía es un valor conocido. No olvidemos que siempre las condiciones iniciales vamos a conocer. Acá para la compuerta este tirante inicial subíndice 2 también conocemos. Entonces acá tenemos y decimos, por ejemplo, para la primera hora vamos identificando nuestras condiciones iniciales, donde la altura inicial es igual a 20 metros, y acá tenemos el tirante 1 y el tirante 2, y el volumen inicial lo determino reemplazando estos 20 metros en mi relación volumen-altura, y tengo 180. Este tirante 1 es 1 metro, y eso lo podríamos determinar podríamos definir unas ecuacioncitas de tirante, bueno, que ya lo habíamos definido, me parece. Estaba acá, ¿no? Altura final menos 19 sería el tirante, y altura final menos 0.5, y habíamos visto que no tenía mucho misterio eso. Si venimos acá a nuestro esquema, nos apoyaremos con nuestro esquema. Si tenemos acá inicialmente conocemos los tirantes para la compuerta y para el vertedero, para la cresta del vertedero. Si tenemos 20 metros menos 19 es este tirante, habíamos comentado. Entonces inicialmente son 20 metros menos 19, tenemos un tirante inicial para el vertedero que es 1 metro. De la misma forma, para el tirante 2, 20 metros menos 0.5 tenemos 19.5 y es el tirante inicialmente para la compuerta. Pero acá volvemos a comentar, habíamos comentado de que si a partir de este punto, si la altura final llega a aumentar, y pongamos la flechita, o llega a disminuir, en consecuencia el tirante va a aumentar o puede disminuir también el tirante 2. Entonces de ahí que nosotros no sabemos finalmente al final del intervalo de hora si el tirante va a aumentar o va a disminuir. De ahí que el tirante al final del intervalo 1, que es este de acá, este tirante al final del intervalo para la cresta del vertedero va a ser incógnita. También el tirante 2, porque si la altura final aumenta, el tirante 2 también va a llegar a aumentar, pero también está como incógnita para el final del intervalo. Pero las condiciones iniciales, tanto acá como para la compuerta, es algo que nosotros conocemos. Bien, entonces reemplazamos eso que acabamos de comentar. El tirante inicial es igual a 1 metro, el tirante inicial para la compuerta es 19.5,
y ahora solamente tenemos esta expresión donde tenemos tenemos tres variables. Nótese que tenemos acá tenemos tres variables, 1, 2 y 3, la altura final, y por ese motivo nosotros ya podemos poner nosotros bien, decía yo entonces, se me está poniendo un poco lento el internet. Tenemos acá entonces solamente como variable estos valores de tirante final y altura final, pero nosotros podemos ponerlo en función a la altura final. Lo habíamos visto acá, justamente acá, donde teníamos el tirante 1 y el tirante 2 en función a la altura, ¿no? Correcto, aquí está tirante 1 y tirante 2 en función a la altura, pero si nosotros acá reemplazamos la altura final o ponemos como variable la altura final, pues estaremos en consecuencia queriendo calcular el tirante final para ese intervalo R. Lo mismo acá, si reemplazamos la altura final, la variable final, pues estaríamos queriendo encontrar el tirante al final de ese intervalo. Entonces, aquí habíamos definido los tirantes. Entonces, el tirante 1 acá sería h final menos 19 y tirante 2 h final menos 0.5. Como comentaba, si ponemos como variable la altura final, estaremos queriendo calcular en consecuencia el tirante final a ese intervalo de R. Pasa algo muy interesante. Si nos damos cuenta, acá tenemos una ecuación con una sola incógnita, el cual la incógnita solamente sería la altura final. Bueno, acá un poquito esta ecuación está un poquito trabajada. Solamente factorizamos el delta de t 3600 y 1 por 10 a la 6 el factor de conversión para tratar de reducir un poquito la expresión. Luego, tal como está, ¿no? Reemplazamos tirante inicial, 1 metro habíamos comentado, tirante inicial para la compuerta 19.5, y acá los tirantes finales para el vertedero y para la compuerta en función a la altura final. Una expresión con una sola incógnita, trabajamos en nuestra calculadora, ahí ponemos toda esta expresión con una sola incógnita y podemos determinar pues esta altura final de 19.84. Bien, si yo reemplazo esta altura final en mi relación con el volumen-altura, que sería nada más que acá, esta relación volumen-altura, reemplazo acá mi altura final, pues voy a poder determinar ese volumen final. Entonces acá encuentro el volumen final y también puedo encontrar los tirantes al final de esa hora, que tenemos 0.84 y 19.34. A ver, veamos qué pasó acá. Si nos damos cuenta, la altura final inicialmente era 20, pero al final de la hora está 19.84. De ahí que esta altura final ha reducido, o sea, la altura inicial era 20 y esta altura final, la altura final al final del intervalo de hora, pues está reduciendo. De ahí que el tirante 1 reduce y el tirante 2 también tiene que reducir en consecuencia. Entonces, con estas ecuacioncitas que definimos, que no tienen mucho misterio, podemos determinar el tirante al final del intervalo de hora para el vertedero de demasía, que sería simplemente 19.84 menos 19, 0.84 metros. O sea, miren que antes era 1 metro, ahora es 0.84 metros, o sea, el tirante 1 ha reducido. El tirante 2 de la misma forma, 19.84 menos 0.5, antes era 19.5, ahora está 19.34, el tirante 2 también ha reducido. Bueno, fuimos un poquito muy detallosos en los cálculos y tratamos de trabajar con el esquema, y ahora va a ser un poquito más fácil y un poquito más fácil, porque para los diferentes intervalos de hora vamos a trabajar este mismo proceso, este mismo análisis, si lo quieres ver, para este primer intervalo. Bueno, pasa algo muy interesante. Cuando empezamos a trabajar nuestra segunda hora, pues estas condiciones finales se convierten en condiciones iniciales para este segundo intervalo. Obvio, ¿no? Porque antes la altura inicial estaba en 20 metros, ahora está en 19.84 metros. El nivel ha bajado y ahora la altura inicialmente es 19.84. Los tirantes ya no son 1 metro, ahora es 0.84, ya no es 19.5, es 19.34 para la compuerta. El volumen ya no es 180, es 178.44. Igual la idea está en que queremos calcular la altura final y el volumen final. Y bueno, el caudal de entrada ya no es 200,
el caudal de entrada para ya trabajamos este primer intervalo. Este es el caudal de entrada para el segundo intervalo, pues, es de 300 metros cúbicos segundo. Bien, entonces trabajamos con esta misma expresión de acá, solamente que el volumen inicial ya no es 180, es 178, ya no es 200, el caudal de entrada es 300. Este es el caudal de salida, que ya está directamente con esta expresión. El tirante inicial acá que no se nota muy bien, es 0.84 para el vertedero, y para la compuerta ya no es 19, ya no es 19.5, es 19.34 acá. Igual lo tenemos en términos de la altura final. Acá la altura final, una sola incógnita en una ecuación, y trabajamos con la calculadora, le damos shift solver y determinamos pues esta altura final. De acuerdo. Algo que acá ya había comentado, reemplazamos esta altura final en nuestra relación volumen-altura, que es la misma que te había mostrado acá. Reemplazamos acá, si reemplazamos la altura final, vamos a determinar ese volumen final. Y también podemos determinar estos tirantes 1 y tirante 2 con estas ecuacioncitas que no tienen mucho misterio, que lo habíamos definido hace un momentito. Bien, una vez determinadas esas condiciones finales de la segunda hora, habíamos visto que ahora, para esta tercera hora, estas condiciones finales llegan a ser las condiciones iniciales para trabajar el tercer intervalo de hora, donde el nivel ha bajado más. Noten eso, es muy importante ver eso. La altura antes era 19.84 y la altura el nivel está bajando cada vez más, ya no es 19.84, es 73. Esta altura final está disminuyendo de lo que era antes, ha llegado a disminuir más, y en efecto también los tirantes pues cada vez también están bajando más, y obviamente los caudales también están bajando, porque habíamos visto que están multiplicándose por los tirantes. Entonces, si el tirante disminuye, también los caudales de salida están cada vez van disminuyendo un poco más, ¿no? Bien, entonces, a ver, continuamos acá. Comentaba de que estas condiciones finales acá son las condiciones iniciales. Para este tercer intervalo de hora, el caudal de ingreso ya no es 300, sino que es 400, y aquí está 400. Y trabajamos con esta misma expresión. El output es con estas dos estrellitas, porque tenemos caudal por encima del vertedero y también por la compuerta, y ahí está esta expresión. Acá comentaba algo muy interesante, y era de que en vez de poner esta expresión una y otra vez en nuestra calculadora, vamos a trabajar con variables, debido a que podemos ver que es un proceso algo repetitivo. Entonces vamos a poner variables para que se nos haga un poco más fácil el momento de calcular esta altura final. Bien, entonces donde teníamos el volumen inicial vamos a poner A, donde teníamos el caudal, input, y vamos a poner una variable B, y donde tenemos acá el tirante inicial para el vertedero vamos a poner una C, más aquí tenemos la altura final, y esta altura final la vamos a poner como variable X, que es la que queremos determinar. Y acá para la compuerta el tirante inicial va a ser la variable D, más esta X, que va a ser la altura final. Y aquí tenemos también la altura final, y por eso que le puse X. Entonces todo esto vamos a ponerlo en nuestra calculadora, programar como lo quieras ver, y voy a ir ingresando por ejemplo los primeros valorcitos. Por ejemplo 0.1, le damos alfa, la variable A, más alfa, la variable B que habíamos comentado, multiplicado por 3600 y dividido por 1 por 10 a la 6, menos, y de esa forma voy a ir poniendo termino de poner esta expresión, pero voy a poner una pausa al video para que no se haga tan largo. Bien, a ver, continuando con el problema, ya terminé de poner todo en la calculadora, te lo voy a mostrar. Ahí estamos ahí poniendo el valor de B, ahí está nuestro valor de caudal de salida, el tirante inicial como C, la altura final como variable X, lo mismo para el otro término, del tirante inicial para la compuerta, X como la altura final como variable, y tenemos acá 3600, es muy importante trabajar con los paréntesis, 1 por 10 a la 6 más 2 menos la altura final, que también es aquí.
Bien, una vez que ponemos todas las variables, como la variable x, y hay que poner variable x siempre a la altura final, le damos como shift resolver también y empezamos a poner nuestros valorcitos. Habíamos comentado que A es el volumen inicial, que es 177.3, después teníamos que B es el caudal de ingreso, entonces le ponemos 400. A ver, voy a volver a poner ahí 400, le vamos a dar en igual. El valor de C es 0.73, que es el tirante inicial para el vertedero, 0.73, vamos a volver a poner ahí 0.73, le damos enter, y X me voy a saltar, no le vamos a poner nada, me vengo a T y le voy a poner 19.23, que es el tirante para la compuerta, ¿no? Para acá, para la compuerta. Le damos igual, y acá en X, en la altura final, me vuelvo atrás, le voy a dar igual porque es eso lo que quiero determinar. Entonces ahí ya medio porque lo calcule, lo verifique para que tengamos este valor, y nos da 19.662 metros. Bien, entonces lo voy a minimizar esto, y con esta altura final nos venimos acá, ponemos esta altura final, nuestra relación volumen-altura, encontramos el volumen. Con esta altura final determinamos los tirantes. Estas condiciones finales ahora son condiciones iniciales para mi cuarta hora. Y bueno, lo mismo, ¿no? Todo esto podemos trabajar acá para nuestra cuarta hora, pero obviamente acá el volumen inicial ya no es 177.3. Ahora la altura final sigue bajando, no tenés eso, la altura final, el nivelcito sigue bajando, ahora es 19.662. En efecto, su volumen también disminuye, y acá hay que poner este volumen. B es el caudal de ingreso, y este caudal de ingreso para el cuarto intervalo de hora pues viene siendo 300, ya no 400. Entonces ahí está. Y de la misma forma, ¿no? Los tirantes iniciales hay que poner en esta expresión. Entonces podemos trabajar ya con nuestra calculadora, le damos shift solver y podemos poner, empezamos con nuestra variable A, por ejemplo, que habíamos comentado que A es el volumen, que es 176.62. Vamos a poner eso. El valorcito de B pues ahora es 300. El valorcito de C ahora es, ¿dónde está el valorcito de C? 0.662. El valorcito de X nos saltamos, el valorcito de D es el tirante para la compuerta, es 19.162, que sería esto de acá. Le venimos acá a la variable X, altura final, y le voy a dar aquí en enter. Mira, 19.564, que es el valorcito que tenemos acá. Esto ponemos en nuestra relación volumen-altura, y tenemos el volumen, determinamos los tirantes. Estas condiciones finales son condiciones iniciales para la quinta hora. Vean que realmente es más simple. Entonces para la quinta hora empezamos a trabajar con estas condiciones iniciales, que son las condiciones finales del anterior intervalo. Reemplazamos en nuestra fórmula, simplemente acá vamos cambiando los valorcitos de A, B, C y D, y determinamos acá la altura final, reemplazamos en nuestra relación volumen-altura, tenemos este volumen final, y acá los tirantes. Entonces tal vez te dejo como tarea que puedas verificar esos calculitos, y así también vamos practicando un poco, ¿no? Ahora, para la sexta hora, igual con la misma expresión, estas condiciones finales van a ser condiciones iniciales para mi sexto intervalo, para mi sexta hora, bueno, lo podemos llamar así. Donde, bueno, aquí pasa algo muy interesante, ¿no? Para el sexto intervalo, mira que aquí en el quinto intervalo tenemos 200, pero para el sexto intervalo de hora, pues ya no hay caudal. Entonces de ahí que el caudal es cero, solamente está saliendo caudal, ya no está entrando caudal. Entonces el nivel va a empezar a bajar más porque ya no hay caudal de entrada, solamente hay caudal de salida. Entonces eso solamente que acá en el valorcito de A es el volumen, en el valorcito de B pues hay que darle en la calculadora 0, y en efecto todo esto va a ser 0. Lo mismo los caudales de salida, más 2 menos X, y trabajamos igual, ponemos todo esto en la calculadora, determinamos la altura final, reemplazamos la altura final de nuestra relación volumen-altura, determinamos el volumen, y también calculamos los tirantes. Bien, entonces esto ya conocemos para la sexta hora. Para la séptima hora, estas condiciones finales vuelven a ser condiciones iniciales para la séptima hora, para este nuevo intervalo. Y igual trabajamos con este mismo intervalo, pero nótese algo muy importante también. Para el séptimo intervalo de hora, que tal vez estaría por ejemplo acá, también el caudal de entrada es cero, solamente el caudal está
el caudal está saliendo, no hay caudal ya de entrada, entonces el nivel va a bajar más, el volumen en el embalse también está bajando más. Bien, reemplazamos acá entonces también, acá tendríamos ese caso que te comento de entrada igual a 0. Reemplazamos acá los tirantes, inicial para la compuerta, y tenemos esto en la calculadora y vamos a poder determinar, ¿no? Reemplazamos acá el valor de A, B, C y D, la altura final, relación volumen, la altura, el volumen, y también podemos encontrar los tirantes. Ha pasado algo muy interesante acá, quiero que notes algo muy interesante. Pasa que para el séptimo intervalo de hora, en consecuencia a que ya no hay caudal de entrada y solamente el caudal que está saliendo por encima de la cresta del vertedero y por la compuerta, mira que la altura final ha llegado casi a 19, pero bueno, acá tenemos 19.06 metros. Abajo, si estos son 19 metros, desde la cresta hacia el nivel más bajo, la altura final ha llegado a 19 y un poquito más. El tirante por acá arriba es muy poquito. El tirante es muy poquito y el caudal también está saliendo, el caudal también es poco el que está saliendo por encima de la cresta. Y el tirante 1, miren que nos dio 0.06 metros. Bueno, el tirante 2 tenemos 18.56. Tenemos una altura final casi casi 19, pero bueno, tenemos ahí un valorcito de 19.06 metros. Pasa algo muy interesante al momento de querer calcular para la octava hora. Estas condiciones finales de la séptima hora, estas condiciones finales que llegan a ser condiciones iniciales para mi octava hora, igual pongo acá en la calculadora y simplemente nos va a dar un tipo de error. Y bueno, a ver, veamos ese error. Acá tendríamos que el valorcito de A llegaría a ser pues el volumen inicial. Inicialmente ese volumen llegaba a ser 170.6. Caramba, acá tenemos 170. El valor de B es 0. El valor de C es pequeño, 0.06. Y el valor de D es 18.56. Bueno, acá no en X lo puse, perdón. Acá es el valor de D. Y en valor de X le doy igual y nos va a dar algo de error, como que no va a encontrar una solución. La calculadora va a ir iterando y no va a encontrar una solución y nos va a dar que no tiene solución, que no puede darle una solución a la calculadora. Y eso es por lo siguiente: si te das cuenta, si la altura final, la altura inicial era 19, pues para este nuevo intervalo la altura final está bajando más de lo que está bajando mucho más abajo del nivel de 19 metros. Entonces acá si está bajando el nivel más de 19 metros, justamente lo podemos explicar un poco mejor acá. Si este nivel era 19 metros, como habíamos comentado, y esta altura final, pues para el siguiente intervalo está saliendo, sigue caudal por la compuerta, el nivel está queriendo bajar más abajo del nivel de 19 metros. Entonces tú pones acá una altura menor a 19 metros, ponte que nos quiere dar un valor de 18.5 menos 19, nos va a dar un valor de 0.5, ponte un ejemplo, ¿no? 0.5, pero negativo, menos 0.5. Y acá el valor de C es chiquito, es 0.006, entonces sigue haciendo esta operacióncita ahí, seguimos teniendo un valor negativo, dividido entre 2, bueno, igual un valor negativo, elevado a la 3 medios. Entonces si tenemos un valor negativo, ponte que nos haya dado, no sé, un valor de menos 0.1, no importa, y este valorcito acá, que tengamos menos 0.1 elevado a la 3 medios, lo podemos también representar como menos 0.1, un valor negativo, a la raíz cuadrada, o a ver, mejor, a la 1 medio elevado al cubo, ¿no? Y esto es igual a poner menos 0.1 la raíz cuadrada y esto elevarlo al cubo. Entonces en la raíz cuadrada de un valor negativo no se puede dar. Acá peor, no podemos trabajar con números imaginarios o con una raíz cuadrada negativa.
Entonces de ahí que la calculadora tampoco nos quiere dar una solución, porque aquí está encontrando una raíz negativa y por eso no nos quiere dar un error, nos está resultando un error. Y que nos dé este error simplemente nos indica que este nivel que estaba de 19.06 metros, o bueno, acá explico eso, ¿no? Que estaba de 19.06 metros, está bajando más que los 19 metros, de ahí que no nos encuentra una solución. Bien, acá no tenemos problema, pero acá está el problema, el caudal que sale por el vertedero de Hermosilla, simplemente por porque no podemos encontrar una solución, o no podemos trabajar con esta raíz de un número negativo. Entonces, en resumen, lo que hay que hacer acá es un simple arreglito, hay que hacer un arreglo, y el arreglo consiste en determinar este intervalo de tiempo. Así, en resumen, encontrar este intervalo de tiempo en el que, a partir de que tenemos este nivel de 19.06 metros, cuál es el intervalo de tiempo que de este nivel llega a este otro nivel que son los 19 metros. Este intervalo de tiempo lo vamos a caracterizar con un delta t'. Y es importante hacer este arreglo porque nosotros vamos a determinar este intervalo de tiempo, y para trabajar este intervalo de tiempo vamos a trabajar con el caudal de salida con estas dos estrellitas, porque va a salir caudal por encima y por debajo del vertedero, y a partir de que lleguemos acá a la cresta del vertedero, para abajo tendríamos que trabajar o considerar solamente caudal que sale por debajo del vertedero. Entonces hay que hacer ese arreglo, y solamente consiste en determinar este delta de t, ese intervalo de tiempo, y puede darse dos casos: determinar el tiempo de llenado o el tiempo de vaciado para corregir este error, y siempre vamos a poder determinar ese tiempo de llenado o tiempo de vaciado en función a que nosotros lleguemos a conocer condiciones de borde. Es decir, conocer condiciones iniciales y condiciones finales, vamos a poder encontrar ese intervalo de tiempo, y en este caso sí conocemos condiciones iniciales y finales. Si observas bien, estas condiciones iniciales a 19.06 metros conocemos. Ponte, acá tenemos altura inicial 19.06 metros, conocemos los tirantes en condiciones iniciales también, y el volumen inicial para los 19.06 metros. Esas son las condiciones iniciales. Inicialmente conocemos eso. El output también conocemos en condición inicial, porque si conocemos en condición inicial, conocemos el output en condición inicial porque conocemos los tirantes, estos tirantes inicialmente. Y ahora tú miras, pero generalmente, usualmente no conocemos las condiciones finales. Pues conocemos ahora esas condiciones de borde, porque ahora nuestra condición final, como te había comentado, va a ser justamente a este nivel, a los 19 metros, porque queremos encontrar este intervalo de tiempo en condición inicial, que era 19.06 metros, y mi condición final van a ser 19 metros. Entonces yo voy a poder, yo conozco las condiciones finales, porque conozco la altura final, que son 19 metros. Si yo reemplazo los 19 metros en mi relación volumen-altura, también voy a conocer mi volumen final. Si conozco esta altura final, puedo definir mis tirantes finales, donde por ejemplo mi tirante final sería para la cresta, para el vertedero de masía, para la cresta, para acá, para el caudal que sale por encima de la cresta, sería 0, porque al final, si tenemos este nivel, no va a haber tirantes. Si tenemos al final de la hora este nivelcito, entonces este tirante 1 es 0, y el tirante para la compuerta, que viene siendo acá, desde el centroide hacia los 19, también lo puedo definir, sería 19 menos 0.5 es 18.5. Entonces, también conozco los tirantes finales, puedo conocer el output final, y el caudal de ingreso, también lo conozco, ¿no?, en condiciones finales, que viene siendo igual al input de entrada, prácticamente. Para este caso, ¿no?, porque el caudal de entrada es constante, entonces el input 1 es igual al input 2. Entonces, vean que yo conozco condiciones iniciales y finales, y voy a poder encontrar este delta t, que para este caso va a ser un tiempo de vaciado. Entonces, ¿cómo encuentro ese tiempo de vaciado? Porque no le puedo dar solución acá, hay un error. Tengo que hacer un arreglo, un ajustecito, encontrar este intervalo de tiempo y llegar a este nivel, y luego trabajar para abajo y trabajar solamente con el escenario donde el caudal solo sale para la compuerta. ¿Cómo encuentro ese tiempo de vaciado?
solamente con la ecuación de la continuidad. Acá trabajo con la ecuación de la continuidad y empiezo a despejar este intervalo de tiempo, y este cambio de volumen sería volumen final menos volumen inicial. El input en este caso, habíamos visto que el ingreso ya para la octava hora era 0, entonces acá también viene siendo 0. El output, sin embargo, vean que el output separa para este intervalo de tiempo desde las condiciones iniciales a finales, pues hay que trabajar con el escenario donde sale caudal 1 más caudal 2, entonces el output con esas dos estrellitas. Y noten que en la parte superior tendríamos hectómetros cúbicos, y en el denominador tendríamos caudal, podríamos trabajarlo en hectómetros cúbicos segundo, y de aquí que podríamos tener directamente en segundos, ¿no? Y bueno, reemplazando, el volumen final, como habíamos comentado, en condiciones finales serían a los 19 metros, entonces ahí calculo un volumen final, como en volumen de altura. El volumen inicial sería 19.06, pues algo que conozco, que a los 19.06 metros tengo este volumen, ese es el que tendría que reemplazar acá. El input es 0, menos el output viene estando acá, y por 1 por 10 a la, ya 3600 segundos no lo multiplico, pues aquí está el delta t, es lo que quiero conocer, y aquí por el factor de conversión por 1 por 10 a la 6 para tenerlo en hectómetros cúbicos, porque esto está en metros cúbicos. Y aquí tengo el tirante inicial más tirante final, tirante inicial más tirante final. Condiciones iniciales y finales que yo conozco, ¿no? Bueno, acá tal vez eso nos va a quedar mucho más claro. Ahí reemplazo los volúmenes para estos niveles, y acá empiezo a trabajar los tirantes. Habíamos visto que inicialmente conozco los tirantes. Tirante inicial para 19.06 era 0.06 metros, y el tirante inicial para la compuerta era 19.06 menos 0.5, o bueno, condición inicial era 18.56, y eso mismo está acá. Pero aquí está lo que te había comentado, el tirante final para el nivel de los 19 metros, pues este tirante, si el nivel baja acá, ya no va a haber tirante, ya no va a haber caudal que va a salir al final del intervalo. El tirante es 0. Pero para la compuerta sigue habiendo tirante, lo cual sería 19 metros menos 0.5, ahí está 18.5. Entonces, simplemente pongo todo eso en la calculadora y puedo encontrar este intervalo de tiempo que habíamos comentado, que lo vamos a caracterizar con un delta t', y ahí está el delta t', 1208.50, con el ajustecito, ¿no? Entonces pasa algo muy interesante en este octavo intervalo de hora, en este delta t octava hora, donde vamos a tener un escenario delta t' más un delta de 2'. O sea, esta octava hora se va a dividir en dos, en un delta t' más en un delta 2', siendo el delta t' 1280.50, y en este primer tiempo, pues hay el escenario donde sale el caudal por encima y por debajo del vertedero, pero la octava hora con el delta 2' solamente tendremos que trabajar con el caudal que solamente sale por la compuerta. Y hay algo muy interesante que pasa ahí. Bien, entonces esta octava prima hora podríamos detallar un poquito más eso. Aquí estaría el octava prima hora, y acá estaría el octava 2', siendo que ese intervalo, la octava hora, o sea, en todo este intervalo sería compuesto por esta octava prima hora más una octava 2' hora. Entonces, trabajamos a ver este primer intervalo, este delta t' 1280.50 segundos. Condiciones iniciales pues serían justamente estas mismas, estas de acá, y acá mismo está eso. Las condiciones finales eran 19 metros, tirante 1, 0, tirante 2, 18.5, y el volumen final era 170. El input en este intervalito de acá seguía siendo 0, y trabajamos con el escenario donde salía caudal por encima y por debajo del vertedero. Entonces, esto es este pequeño intervalito de 1280.56 segundos. Estas condiciones finales ahora son condiciones iniciales para esta octava 2' hora. Son las condiciones iniciales.
Bueno, acá ya no vale la pena poner el tirante, de ahí que lo taché, no vale la pena porque ya no está, el caudal ya no está saliendo por encima del vertedero, solamente por la compuerta. Y el tirante de 2 signos intereses 18.5 son las condiciones iniciales para trabajar la octava hora. Pero nuevamente recalco, es muy importante eso, estamos trabajando ahora con que el nivel se encuentra justamente acá. Estamos empezando desde acá, con el escenario donde el output solamente es una estrellita, donde el output solamente está saliendo por la compuerta, ya no está saliendo por encima del vertedero, solamente está saliendo por la compuerta. Y esta es la altura inicialmente, 19 metros. Bien, entonces la altura inicial es igual a 19, el tirante inicial de la compuerta es 18.5 y tenemos el volumen inicial. Y volvemos a formular nuestra ecuación, que es la misma, es esta misma de acá, esta misma, la misma que hemos trabajado las demás, es la misma, solamente que toda esta expresión pues ya no la estamos trabajando, nada más. Luego es la misma expresión porque solamente está saliendo caudal por la compuerta, y eso mismo tenemos acá. Entonces la expresión se reduce mucho más, es un poquito más simple, y empezamos a trabajar con esto. Pero pilas acá, es muy importante acá tomar en cuenta que este intervalo de tiempo en la octava 2' hora es este intervalo de acá, y donde este delta t ya no es 3600, bueno, para este caso, ¿no? Sería la diferencia de 3600, todo este intervalo es 3600, menos 1208.56, es 2391.44. Es con este intervalo que hay que trabajar esta octava 2' hora. Entonces, lo mismo acá es el volumen inicial, 170, B, bueno, en este caso es 0, todo esto es 0, menos 115.165, D es el tirante inicial, 18.5, delta T 2', hay que trabajar con este delta T, y esto es la altura final. Aquí tenemos la altura final, trabajamos en nuestra calculadora, le damos Shift Solver y encontramos esta altura final. Esto reemplazamos en nuestra relación volumen-altura, y el volumen en la altura final sigue bajando, porque ya no hay caudal de entrada, sigue saliendo el caudal, y de ahí que el nivel sigue bajando. Entonces reemplazamos en la relación volumen-altura, encontramos el volumen, y con esta altura pues también podemos definir este tirante, y este tirante viene siendo solamente si el tirante es ahora baja más, ya no es 19, baja 18.37, un poquito más abajo. El tirante para la compuerta sería desde el pelo del agua hacia el centroide de la compuerta, sería 18.30, sería esta altura final, que llegaba a ser ¿cuánto? 18.37, 18.37 menos 0.5, 18.37 para la compuerta. Entonces sería el tirante desde acá abajo, 18.37, ¿no? Para la compuerta. Entonces ahora nos venimos a trabajar este otro intervalo para la novena hora, y creo que también lo tengo trabajado. También lo tengo trabajado. Y estas condiciones finales, muy importante eso, estas condiciones finales son condiciones iniciales para mi novena hora. De acuerdo, es para mi novena hora. El intervalo de tiempo ahora sí son 3600 segundos. Estoy tomando este intervalo de hora donde ya no hay caudal de entrada, pero estoy trabajando con un intervalo de 3600 segundos, una hora, y estas condiciones finales son las iniciales. Igual formulo ahí, bueno, mi expresión, reemplazo mis condiciones iniciales, volumen 168.7, caudal acá, todo esto sigue siendo 0 porque no hay caudal de entrada, el tirante D es 18.37, esto de acá, y acá nos falta la variable X, en la variable X, acá también X, que es la altura final. Trabajo con la calculadora y me da 18.75, reemplazo mi relación volumen-altura, tengo el volumen, y también puedo definir mi tirante. Bien, de esa forma hasta bueno, en este caso trabajamos hasta la novena hora, encontramos la altura final, volumen final, y algo que nos pedía la pregunta, por ejemplo, era encontrar el hidrograma de entrada y salida. Habíamos visto que el hidrograma de entrada ya lo tenemos trabajado, ya lo teníamos esta información, y nos faltaba trabajar esto del hidrograma de salida. Entonces habíamos visto que
calcular el hidrograma de salida de forma general solamente es con esta ecuación, donde cada es un valor constante que ya lo tenemos trabajado, y esos son los tirantes iniciales y finales, y n va a depender de tener un vertedero, una compuerta o un orificio, ¿no? Para nuestro caso teníamos justamente dos escenarios. Para trabajar esto bien simplecito podemos hacer una construcción de una tablita, donde la primera hora tenemos tirantes iniciales de 1 metro y 19.5, a ver, vamos a ver eso. Veamos eso, aquí está, ¿no? Tirante inicial de 1 metro y 19.5, y al final de ese intervalo habíamos encontrado 0.84 y 19.34, eran los tirantes al final de ese intervalo. Y eso mismo lo tenemos acá. De acuerdo, eso mismo lo tengo acá, 0.84 y 19.34. Entonces, conociendo estos tirantes puedo calcular estos caudales, pero este caudal era el que tenemos caudal por encima del vertedero y por debajo del vertedero. Y bueno, acá lo tengo un poquito más trabajado. Este es el caudal, 2 estrellitas, de acá una estrellita, donde aquí estaría el tirante inicial, tirante final, el tirante inicial, tirante final. ¿Cómo calculamos este valorcito de 632.28? Este tirante inicial, para acá, para el caudal que sale por encima del vertedero, el tirante inicial es 1 metro, y el tirante al final de la hora ha resultado 0.84, y aquí reemplazaríamos 0.84. Entonces, eso. Ahora acá tendríamos para el de la compuerta, para el caudal que sale por la compuerta, el tirante inicial era 19.5 inicialmente, 20 menos 0.5. Y el tirante al final del intervalo resultó 19.34, y es eso mismo el que hay que reemplazar acá. Entonces vean que ya tenemos todo. Trabajamos con la calculadora y nos da un valor de 632.68, y con esa misma idea trabajamos los diferentes intervalos de hora que estas condiciones finales para la segunda hora habíamos visto que eran condiciones iniciales, y con esto habíamos determinado los tirantes finales, y con esa misma idea que trabajar los diferentes intervalos. Acá pero pasa algo muy interesante, pilas con esto. En la octava hora se dividían en dos, donde había un cierto intervalo de delta t' que trabajamos con estas dos estrellitas, y el segundo intervalo de hora, o el restante de este intervalo de hora, que eran los 3600 segundos que correspondía a la octava hora, pues había el escenario donde solamente salía por la compuerta. Entonces acá tenemos, para un intervalo de hora vamos a tener dos caudales que pues, lo más seguro es que van a ser diferentes, ¿no? Para la novena hora lo mismo, pero algo muy interesante es que solamente tenemos caudal solamente por la compuerta. Entonces, con esa misma idea trabajamos los caudales de salida, donde bueno, yo calculé de esa forma para la primera, segunda, tercera, y ya con eso pues podemos trabajar en nuestro hidrograma de salida. Para el primero me salió 632.58 más arriba de 400. Para el segundo intervalo de hora me salió 604.33, y así para los diferentes intervalos de hora. Pasa algo muy interesante, si te das cuenta, usualmente teníamos que el hidrograma de salida resultaba ser atenuado, retardado, o bueno, había un efecto laminador, donde teníamos acá este hidrograma de entrada, dibujándolo un poquito más real, y el hidrograma de salida generalmente se presentaba algo así, donde había una atenuación, un efecto laminador, donde el caudal pico reducía. En este caso no se da eso, y eso es simplemente porque mira que tenemos este caudal de entrada, y mira que el caudal de salida es más que el caudal de entrada, o sea, está saliendo más de lo que está entrando. Y eso es porque no solamente tenemos un vertedero, tenemos una compuerta, de ahí que hay un caudal, de ahí que el caudal es más el que está saliendo del que está entrando. Miren que la longitud son 20 metros, y aquí tenemos 1 metro, entonces una compuerta no podemos llamarla pequeña, entonces está saliendo bastante caudal por la compuerta, y es por eso, ¿no?, que está, como comentaba, está saliendo más caudal de lo que está entrando. Entonces un problemita algo particular, muy interesante, y había comentado de que bueno, en hidrología siempre tenemos puntos de control, y siempre hay la forma de poder verificar nuestros cálculos, y es con eso el que vamos a terminar ahora. Entonces, verifiquemos nuestros cálculos. Nosotros sabemos, y tiene la misma idea que el anterior problema, el cambio del volumen sería el volumen final menos volumen inicial, y eso trabajamos para este primer intervalo de hora,
y vamos a venir acá, vamos al primer intervalo de hora. En el primer intervalo de hora teníamos un volumen inicialmente de 180 y el volumen final del intervalo de hora era 178.44. Si hacemos la diferencia podemos ver que antes teníamos 180, ahora al final de ese intervalo era 178, como que el volumen está disminuyendo porque el nivel va bajando, está saliendo más caudal de lo que está entrando. Entonces tenemos un volumen de pérdida, y si hacemos ese cálculo, pues matemáticamente también resulta, haciendo ese cálculo también tenemos eso, 178 menos 180, al final de la hora era 178, inicialmente 180, tenemos menos 1.56 hectómetros cúbicos. Este negativo solamente haría referencia a esa pérdida de volumen, ¿no? Bien, entonces este cambio de volumen tendría que ser igual a este área de acá que traté de achurar un poco. Ahí tenemos el caudal de salida y ese es el caudal de entrada. Este área llegaría a ser el volumen que se estaría perdiendo, el volumen que está saliendo del embalse. Entonces, para encontrar este volumen, que es simplemente este área, solamente base por altura, siendo la base el intervalo de hora, 1 hora 3600 segundos, y esta alturita desde acá hasta acá, pues simplemente sería 632.58 menos 200, sería la altura. Entonces aquí pongo la base es 3600, la altura es 632.58 menos 200, y lo voy a dividir por 1 por 10 a la 6, porque acá lo tengo en metros cúbicos, multiplicado por 3600, lo divido entre 1 por 10 a la 6 y lo voy a tener en hectómetros cúbicos. Haciendo este cálculo nos da 1.557, algo muy próximo al que hace un momentito habíamos calculado. Entonces podemos ver que el procedimiento que hemos trabajado, el procedimiento a seguir que hemos hecho, pues resulta que lo hemos trabajado bien, ¿no? Entonces de esa misma forma tú puedes verificar para los diferentes intervalos, pero ya de partida podemos ver que ese proceso que hemos ido trabajando pues no estaba mal. Bien, entonces es un problemita muy completo, lamentablemente está muy largo, pero podemos calcular hasta una novena hora, calcular las alturas finales y volúmenes finales, calcular los caudales y dibujar nuestros hidrogramas de entradas y salidas.